Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa En Palabras Simples, en nuestro curso ya instituido hace ya 3 semanas. Esta sería la 4ª semana, Derecho Constitucional. Hemos abordado temas muy interesantes. En primer lugar, comentamos el concepto de Estado, que eso es lo fundante para entender justamente esta interesante materia, y el centro que es del derecho constitucional, que frente a esta actuación del poder del Estado, la Constitución se constituye como un freno al poder. Y esa es la imagen, y esa es la idea principal que ha tenido el derecho constitucional clásico hasta ahora. Bueno, como comenzamos hablando del Estado, en primer lugar, teníamos una definición. Vamos a leer la definición canónica que tenemos acá, al menos 2. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. De esa perspectiva, y combinándolo con otra definición que dice una comunidad humana fijada sobre un territorio propio que posee una organización que resulta para ese grupo en lo que respecta a las relaciones con sus miembros, una potencia suprema de acción, mando y coerción. De acá salen varios elementos que ya analizamos en las sesiones anteriores. Gobierno, población, coerción, la fuerza, un territorio, poder y soberanía. Algunos de estos conceptos son muy parecidos y se relacionan. Poder, coerción, soberanía, que se aplican en un territorio que tiene una población de nacional y extranjero, y quién está cuidado de todo ello, un gobierno, que se entiende como todo el aparataje estatal, pero también en un sentido reducido, el presidente de la República y sus ministros, ¿no es cierto? Pero también se podría incluir ahí el poder ejecutivo, el poder judicial. Vamos a ver todo eso en las clases posteriores. Bueno, dicho esto, la sesión anterior ahondamos en el concepto de soberanía y dijimos que tenía 2 aspectos. Por un lado, un aspecto interno, que se refiere al gobierno interior, a fijar las propias reglas del juego, finalmente, de cómo se organiza el Estado. En el fondo, cómo se reproduce esta imagen de el aparato estatal, el poder, y por otro lado la ciudadanía, ¿no es cierto? Los administrados también se habla. Bueno, esa relación, cómo se da en lo interno, pero también la soberanía tiene un aspecto externo, cómo se relaciona Chile, por ejemplo, con otros países. El aspecto externo, de que ninguna potencia extranjera imponga sus términos en esa relación que tiene Chile con los otros países o con los organismos internacionales, por ejemplo. Y hablamos también de que esa relación, esta relación de esta soberanía, no es entendida exactamente igual por todos los países y nos dimos cuenta de que había definiciones muy disímiles, como por ejemplo la cubana y la alemana, o cualquiera otra latinoamericana prácticamente con la cubana, porque incluso la venezolana, y ahí nos damos cuenta que no es tanto a veces la letra de lo que dice una constitución, sino el ejercicio del poder, lo que a veces es más importante, creo yo, más que la letra. Me refiero a que la venezolana no es tan distinta a la de los otros países del continente. También nos dimos cuenta que algunas definiciones de algunas constituciones respecto al concepto de soberanía, de esta forma de ejercer el poder, estaban muy preocupados del poder externo, la no injerencia externa, no perder territorio con potencia extranjera. Incluso había alguna por ahí que se preocupaba de que las embajadas eran territorio nacional, lo decía la Constitución, no de potencia extranjera, si no recuerdo de la paraguaya. Y algunas constituciones de Centroamérica muy preocupadas de la influencia de los poderes extranjeros. Y la constitución de Nicaragua y la constitución cubana tenían una connotación más ideológica, de tipo marxista. Bueno, dicho todo esto, hay que decir que también el concepto de soberanía se ha visto afectado por otro concepto que también es muy importante, que es el de globalización. Evidentemente los estados ya no son tan soberanos como lo eran antes, porque, por ejemplo, tienen un límite que es muy importante, y qué bueno que lo tengan, que son los derechos humanos. Y cuando me refiero a los derechos humanos, porque hay personas que tienen algunos prejuicios con esa frase, desmitifiquemos. Derecho a propiedad, libertad de expresión, libertad de tránsito, derecho de reunión, son algunos de los derechos humanos que sería imposible negarles su importancia. ¿Cómo no hacer importante el derecho a propiedad? ¿Cómo no hacer importante la libertad de expresión?
¿Cómo no hacer importante el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica? Bueno, todos esos derechos y otros derechos más están reconocidos en la Constitución y también en tratados internacionales que se encuentran vigentes y que Chile está obligado a respetar. Y que son un límite, según, ahí ya estamos entrando en tierra derecha, lo que vamos a hablar hoy día, según el concepto de soberanía de nuestra Constitución. Denme un segundo que me quiero ordenar. El concepto de soberanía en Chile. La soberanía reside esencial, este es el artículo 5 de la Constitución actual. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio realizado por el pueblo, se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse a su ejercicio. Bueno, esto es más o menos lo mismo que está en la esencia, lo que está en las otras constituciones que conversamos la semana pasada, con algunas excepciones, por cierto, pero uno podría decir que muy parecido a los conceptos europeos, latinoamericanos, etc. Aquí se establece obviamente que la soberanía reside en la nación, o sea, los connacionales, los que habitan en este espacio cuando hablamos del concepto territorio. Ahora, sí es interesante el decir que, bueno, aquí se reconoce la nación como un hecho homogéneo, y eso, digamos, choca con algunas visiones que podría ser muy atendible. Evidentemente las vamos a analizar, eso lo vamos a analizar en clases posteriores, pero el concepto de nación, entendido así, es una nación. En cambio, en otros países, como el caso, por ejemplo, de Bolivia, pero también se entiende de una manera también distinta y bastante plural en Australia, Nueva Zelanda, que se entiende que hay varias naciones de repente en un solo espacio territorial, ¿no es cierto?, de un Estado. Por ejemplo, otro ejemplo, para no irnos ni siquiera a algo podríamos decir tan excepcional, que uno podría decir, o novedoso, que podría ser el Estado Plurinacional de Bolivia, pero vamos a algo bastante tradicional, muy antiguo, el concepto de la plurinacionalidad que está incorporada en un esquema distinto del Estado federal en Suiza, en que hay tres naciones y hay tres naciones, podríamos decir tres grupos étnico-lingüísticos, si se quiere con otra expresión, una zona alemana, una zona italiana, una zona francesa, que conviven bastante armónicamente, pero al mismo tiempo tienen particularidades que reconocen, y eso es interesante. Bueno, dejémoslo hasta ahí en ese aspecto. Otro punto, bueno, que la soberanía se ejerce a través del plebiscito y elecciones periódicas. O sea, se acude a la ciudadanía en algún momento para que se manifieste directamente el plebiscito o cada cierto tiempo elecciones para elegir las autoridades, y esas son las que ejercen finalmente el poder. Y también por las autoridades que esta Constitución establece, porque hay autoridades que no son electas, que no son nombradas de esta manera. Por ejemplo, aquellos que conforman el Banco Central, las autoridades del Banco Central, por dar un ejemplo, estos entes autónomos que están reconocidos en la Constitución. Y dice, ningún sector del pueblo ni un individuo puede atribuirse a su ejercicio. O sea, en otros lugares, en otras constituciones que conversamos la semana pasada, se hacía alusión más clara, como decía, creo que era el uruguaya, que hablaba que ni un grupo, ni una familia, que ningún grupo de familia, etcétera, llegaba mucho más al hueso, que se refiere que finalmente nadie puede capturar el poder. Ningún grupo puede capturar para sí el poder, ni grupo político, ni religioso, ni ninguna especie. Y eso es lo que resalta esta frase. Y aquí en el segundo inciso, la segunda parte, podríamos decir, del artículo 5, que dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Ahí se encuentra un límite objetivo a la facultad de ejercer la soberanía. Hay que respetar estos derechos que están establecidos en estos tratados internacionales reconocidos por Chile. Derechos que no son distintos tampoco, muy distantes de lo que dice la propia Constitución. Es básicamente lo mismo, muy parecido. De hecho, además, la interpretación e incluso el sentido y alcance que tienen estos artículos de la Constitución
ha ido afectándose y modulándose en el tiempo gracias a estos compromisos internacionales. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. No sé si recuerdan ustedes, en Chile existía la censura previa cinematográfica. Bueno, una película que se llamó La Última Tentación de Cristo, ustedes recuerdan, quizás los que son un poco mayores, que esa película estaba prohibida de verse en Chile, bueno, y hubo una modificación justamente en la Constitución para dejar más claro que la censura previa no es propia de nuestros tiempos, digamos. Y se eliminó finalmente el Consejo de Calificación Cinematográfica. Bueno, ¿cuáles son los diversos sentidos que tiene esta norma? No quiero entrar en lo muy técnico, ya prácticamente lo dijimos todo, en un sentido normativo que dispone quién es el titular de esta soberanía, también cómo se ejerce, ya lo dijimos antes, el plebiscito, las elecciones periódicas, y que existen unos límites a esta soberanía, que son estos tratados internacionales que se encuentran vigentes. Tengo un pequeño punteo acá que estoy revisando. Bueno, nuestra Constitución, y esto es importante, antes de entrar al articulado mismo, etcétera, quería hablar de los derechos humanos en general, que están reconocidos en nuestra Constitución. El fundamento de los derechos humanos lo encontramos en realidades que son incluso anteriores al derecho. O sea, nadie me puede decir que tenemos un derecho a la vida o que tenemos una vida porque existe, que tenemos la vida porque la Constitución lo dice. No, la tenemos porque existimos, ¿no es cierto? Y esta reconocida y su protección reconocida no solamente por el derecho, eso está en la religión, está en la filosofía, etcétera. Lo mismo que la dignidad del ser humano, la libertad y la igualdad entre las personas, ¿no es cierto? La igualdad natural. Entonces, esta igualdad que en una primera instancia se puede interpretar de manera formal, ¿no es cierto? Como que no me discriminen, que no me traten distinto por ser quien soy, ¿no es cierto? Ni para bien ni para mal, nos tienen que tratar a todos por igual, ¿no es cierto? Lo mismo que la libertad, que en un principio se tiene que entender como la ausencia de coerción, que no me impidan llevar a cabo mi proyecto de vida finalmente. La vida que no atente contra mi vida, también que no atente contra mi integridad, ya sea física o psíquica, excluyendo todo tipo de tortura, todo tipo de vejamen, malos tratos, etc. Y la dignidad que consiste en que cada ser humano es valioso por sí mismo y no puede ser considerado un medio, ¿no es cierto? Esos serían como los fundamentos principales, y esto viene tanto de la teoría judeo-cristiana, pero también viene de la filosofía. Ya lo vemos, como decía, la definición de Immanuel Kant, que decía que ser digno es ser un fin en sí mismo, no ser un medio finalmente para otra cosa, no ser visto. Está esta idea de una finalidad. ¿Mm? Y además el Estado mismo tiene como finalidad promover efectivamente este desarrollo del ser humano, tanto individual como los diferentes grupos intermedios que pertenecen a la comunidad, y eso está reconocido, por ejemplo, en el artículo 1 de la actual Constitución. Pero no solamente tiene finalidades el Estado, sino también desarrolla su actividad. Nuevamente recuerden que estamos hablando de los elementos del Estado. Y en ese contexto hablamos de la soberanía y dijimos que estaban los derechos humanos, ¿no es cierto? Y estos derechos humanos existen incluso independientemente de su reconocimiento legal o no, porque tienen una expresión más profunda, que son justamente este fundamento que dijimos, la libertad, la vida, la dignidad y la igualdad, ¿no es cierto? Y dijimos que el Estado tenía esta finalidad de promover estos derechos que acabo de mencionar, tanto en la dimensión individual de cada persona, su propio proyecto de vida, como las organizaciones que las personas crean. Pero no solamente existe una finalidad, sino que el Estado tiene que realizar determinados cometidos, determinadas tareas, para que se lleve a cabo dicha finalidad, ¿no es cierto? Cometidos se entienden como tareas, trabajos o misiones que con carácter de deberes, comisiones o encargos, el ordenamiento jurídico fija los órganos estatales para cumplir realmente su finalidad. Ya, esto es importante porque si uno atiende a estos cometidos puede hacer una distinción entre las diferentes formas de Estado que, atendiendo a la finalidad o al cometido, se conocen históricamente. La primera está asociada a algo esencial, que es la seguridad de las personas, y era el concepto de Estado guardiano, Estado policía. Tenía al cargo el cuidado de la comunidad desde el punto de vista de la seguridad,
tanto la seguridad interna, las policías, digamos, que están en nuestras calles, que cuidan la seguridad de nuestros hogares, ¿no es cierto? Pero también frente a otros estados, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas, etc. Eso es lo más básico. El Estado, policía, guardián, se dedicaba a esto y habría que agregarle el resguardo de la propiedad privada, ya lo dijimos de algún modo, la libertad de la persona y la decisión de los litigios entre particulares, los tribunales civiles, ¿no es cierto? Los tribunales, la justicia. Y punto. Eso era lo esencial. Así comenzó todo. El Estado se encargaba de eso nada más. Pero evidentemente con el tiempo el Estado fue creciendo y hay una otra visión que es el estado de bienestar. El estado de bienestar se hizo más potente, aunque podríamos decir que tiene una evolución bastante paulatina en el tiempo. Encontramos derechos sociales incluso en la mitad del siglo XIX en Francia, pero fue creciendo en el tiempo. La Constitución mexicana de 1917, la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania, son dos ejemplos de instrumentos que contenían derechos sociales. Bueno, también es muy conocido lo que ocurrió en el mundo nórdico, ¿no es cierto? Con el estado de bienestar que se desarrolló allá, pero en general en Europa, incluso Estados Unidos, a partir de lo que se conoció como el New Deal, tuvo una agenda bastante más grande en materia de prestaciones sociales. Entonces, pero podemos encontrar un punto, si queremos poner una fecha en que esto se expandió más fuertemente, fue la década de los 70, y los cometidos del Estado aumentaron, crecieron, se profundizaron. A las tareas clásicas que mencioné, que tienen que ver con la regulación económica, la regulación del mercado, se asumieron creación de empleos para absorber cesantía, distribución y redistribución de la renta nacional, y eso implica impuestos, bonos, subsidios, exenciones, salud, vivienda, obras públicas, seguridad social, investigación científica, educación, entre otros. Desde ese punto de vista, si uno lo quiere de algún modo interpretar a la luz en la actualidad, podríamos decir que en la actualidad lo que tenemos, incluso en Chile, de repente se usa el apelativo de neoliberal y cosas como esas, podríamos decir que en Chile tenemos también, si seguimos esta definición canónica o clásica, tenemos un estado de bienestar desde algún cierto punto de vista, quizás no tan evolucionado, no con tantas prestaciones como países europeos, pero sin embargo tenemos todas estas áreas de crecimiento. Y bueno, también existe otra visión que es más bien teórica, que yo creo que en muy pocos países lo tienen, que es la visión de un estado social, que sería una situación intermedia entre el estado de bienestar y el estado policía o guardián. En este caso, hay una regulación mínima al mercado y algunas en el campo social, cultural y científico. En el Estado social, los órganos públicos dictan las normas aplicables a la actuación social, controlan el cumplimiento de ella y aplican las sanciones a quienes lo infringen. Bueno, también es bien asociado a esta idea de la finalidad, los cometidos y las funciones del Estado. Hay un concepto muy importante que es el principio de subsidiariedad, que es un reflejo de algo muy importante que es la prioridad social de la sociedad civil, de los particulares, de todos nosotros. Que aquello que nosotros no podemos o no queremos hacer, por diversos motivos como privados, lo tiene que realizar el Estado. Ahora, evidentemente, hay muchos grados entre medio en esto. Puede haber un Estado que está muy despreocupado y otro que está activamente preocupado de que aquellas cosas que estamos fallando desde el punto de vista privado, aquellas, por ejemplo, no sé, en esta situación actual de pandemia, evidentemente el Estado, de algún modo u otro, tiene que preocuparse de que sus ciudadanos, de algo muy básico, que quizás ya no estaba tan preocupado, pero muy básico y tiene que hacerlo y con fuerza, de que sus ciudadanos tengan que comer, ¿no es cierto? Normalmente, en un cierto nivel de desarrollo, los países ya no se preocupan tanto de eso, evidentemente existen políticas para enfrentar la pobreza más dura, pero ahora cambió, ¿no es cierto? Pero ahí nos damos cuenta que el principio de subsidiariedad permite, evidentemente, teóricamente, de que se aborde eso derechamente por el Estado en una situación tan excepcional como la que vivimos en la actualidad. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Estado? Ya vimos las finalidades, que esta finalidad de atender la seguridad y otras cosas más, ¿no es cierto? Que hemos ido conversando, la finalidad del Estado, que se expresa en cometidos en lo práctico, pero también hay una finalidad,
¿no es cierto? A las tres funciones clásicas, gubernativa, legislativa y jurisdiccional, se agregan otras, por supuesto, en la actualidad, que tienen que ver con esta situación, digamos, de crecimiento del Estado. Pero básicamente esas son las clásicas. Pero por supuesto, existe la función constituyente normalmente, la electoral, monetaria y cambiaria, de inteligencia, contralor y fiscalizadora. Y se pueden agregar otras como actualmente existe, por ejemplo, un Ministerio de Ciencia. Entonces agregamos la científica. Podríamos agregar una informativa en un canal estatal. Por lo menos es lo actual, digamos. Hay varias funciones que están en el fondo acá incluidas. Y se puede obviamente complejizar el análisis, y es así en la realidad, incluyendo los organismos descentralizados, los gobiernos regionales, los locales, los municipios, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuál es la composición del Estado? Bueno, ya hablamos del gobierno en el sentido más amplio, ¿no es cierto?, que incluye todos los órganos del Estado, y esta visión más restringida, que incluye obviamente solamente al presidente de la República, su gabinete, y uno podría llegar un poquito más abajo, también podría llegarlo al análisis. Y bueno, por supuesto, y es muy a colación con lo que estamos viendo en estos tiempos, está el constituyente, que el constituyente originario es el pueblo, y el poder constituido, que obviamente son los distintos poderes que ya existen en la actualidad. Desde esa perspectiva, un eventual proceso constituyente, por ejemplo, si ganara la prueba, en esa circunstancia no sería un poder constituyente originario, sino que sería derivado. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución actual la que establece un mecanismo de reforma que puede ser integral. O sea, podemos cambiar toda la Constitución por un mecanismo de reforma. ¿Ya? Eso es importante igual tenerlo en consideración. La función gobernativa se expresa en actos de gobierno. Los actos de gobierno pueden tener distinta naturaleza. Podrían ser actos de gobierno generales. Entonces, por ejemplo, el presidente de la República genera reglamentos que rigen en todo el país y desarrollan materias completas, ¿no es cierto? Desarrollando las leyes a través de reglamentos. También pueden ser actos particulares, por ejemplo, una decisión del jefe de Estado muy, muy particular, que podría ser el decreto de nombramiento de un ministro. Ese es un acto particular. Y también hay resoluciones que tienen que ver, de alguna manera, en tomar decisiones específicas respecto a determinadas materias. Puede haber también circulares que tienen que ver con que, bueno, una información se transmita a varios organismos públicos. Puede haber una información que se dirija a un particular o a un organismo en específico, que son oficios. Bueno, esas son básicamente las diferentes manifestaciones. Se me olvidó mencionar que los actos de alcance particular se llaman en general decretos y los de carácter general reglamentos. También hay una subfunción administrativa. En un sentido orgánico serían conjuntos de servicios, ¿no es cierto?, organismos, incluso empresas del Estado. En un sentido material estaríamos hablando de la satisfacción permanente y concreta de las necesidades públicas, o sea, por ejemplo, las prestaciones de salud, la educación que da el Estado, ¿ya? Y en un sentido formal, la sujeción a determinadas reglas, ¿no es cierto? Esto no se hace de cualquier forma. Y hay una subfunción también política, que hay actos que son conocidos como actos de gobierno, y eso no tienen un control de tipo administrativo. Por ejemplo, el nombramiento de un ministro, pedir la renuncia, el nombramiento de un embajador, son actos de gobierno que en principio, bueno, si alguien lo quiere cuestionar, lo va a cuestionar de un punto de vista político, incluso ético, pero no jurídico. O sea, no va a ir a Contraloría a menos que no se respete lo formal, los requisitos formales. Pero porque no le gusta a la persona, no está de acuerdo con quien va a designar ministro, en principio no habría ninguna forma de cuestionarlo. Ahora, un punto de vista político, claro, está la acusación constitucional, el juicio político posterior para poder destituir, por ejemplo, un ministro, entre otras autoridades.
Y bueno, la jurisdicción, que es otro poder del Estado, básicamente son los jueces, ¿no es cierto? Y también se puede entender en un sentido orgánico los propios jueces, también formalmente la forma en que ellos actúan, los límites que tienen, se rigen ellos por la Constitución y las leyes también, y sustantivamente aquellas materias como están reguladas, ¿no es cierto? La manera que está regulado. Entonces nos encontramos ahí, por ejemplo, que para dirimir un juicio de arrendamiento vamos a ir a la ley de arrendamiento, el juez va a decidir en base a la ley de arrendamiento, ese es el derecho sustantivo. Sustancial. Y hay una función legislativa, y bueno, ¿y quién está a cargo de la función legislativa? Bueno, en Chile hay poderes colegisladores, en parte participa el presidente de la República, lo que demuestra que Chile es un país que es una de las características que tiene Chile, que es un presidencialismo reforzado, o sea, el presidente no solamente es poder ejecutivo, también es poder legislativo en cierto modo, es colegislador. Y por otro lado, obviamente, en Chile la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no es cierto? El Congreso también entendido como un todo. Y también eso se entiende como un sentido orgánico, estos órganos que acabo de mencionar, un sentido formal, o sea, cómo es el proceso de formación, cuál es el proceso de formación de la ley, cómo se hace una ley, y en un sentido sustantivo en que hay limitaciones, normas jurídicas que nos dicen hasta dónde se puede llegar. Bueno, básicamente eso es lo que les quería contar hoy. En resumen, lo que mencionamos es que eh, la soberanía se ejerce a través de estos órganos, además del plebiscito, de estos órganos creados, ¿no es cierto? Y que están en la propia Constitución, básicamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial. Con el Ejecutivo nos referimos básicamente al Presidente de la República y también en un sentido amplio toda la administración del Estado. El Legislativo, que bueno, el Presidente de la República también participa ahí como colegislador, hay que decirlo, pero el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso con sus dos cámaras y el Poder Judicial. Estamos yendo muy paso a paso en este programa en palabras simples. Evidentemente pueden hacer preguntas para que podamos resolver, incluso adelantarnos un poquito en la próxima sesión en algunos aspectos. Todo esto es muy teórico todavía, después vamos a llegar a las normas que nos rigen en Chile. Bueno, esto fue en palabras simples. Que tengan una excelente semana y nos encontramos en este espacio nuevamente a eso de las 19 horas, un poquito después. Generalmente me demoro unos 5 minutos más o menos en conectar y conversaremos de todos estos interesantes temas. Muy pendiente de sus preguntas y cualquier duda que puedan tener respecto al tema constitucional, algún otro tema jurídico relacionado, lo resolveremos al comenzar la próxima sesión. Que tengan una excelente semana y por supuesto disfruten mucho este fin de semana. Y recuerden que, y como hablamos también en medio de toda esta conversación, esta clase podríamos decir, recuerden que hay muchas familias que no tienen el privilegio que pueden estar viviendo algunos de ustedes. Hay muchas familias que están pasando hambre. Eso es real. Hoy día conversé con Paz de una junta de vecinos de Villa Alemana y bueno, ellos alimentan 200 personas diariamente y resulta que no van a abrir el sábado, no van a abrir mañana porque no hay para parar la olla. No todos los que están viendo esto son de Villa Alemana, así que la invitación no es solamente a nuestra comuna, sino a cualquier comuna del país. Bueno, y incluso más, si esto lo estuvieran viendo en otra parte del globo, también es el mismo problema. En muchos países, como el nuestro, que están en vías de desarrollo, o como quieran llamarlo, nos decíamos de ingresos medios altos. Bueno, hay personas que lo están pasando muy mal, y si pueden dedicarle tiempo este fin de semana, o en este caso, bueno, en el caso de nosotros vamos a tener que ir el lunes, porque no van a abrir mañana, ya está decidido, y llevar alguna cooperación sería muy importante. Bueno, que estén muy bien, que descansen y a la medida que puedan ayuden, sobre todo lo esencial que es la alimentación y el abrigo. Y también el cariño, ¿ya? Acercarse a la gente, una palabra afecto también ayuda mucho.
Que estén muy bien. Muy buena semana.